Vos decías recién, José Luis es José Luis Machinea, que junto con Ricardo Mazorín nos acompañan a Pablo y a mí en esta zambullida en la economía, que es mejor gremio por gremio la concertación, ya que cada uno de esos gremios tiene particularidades. Entraría en esa categoría el acuerdo que se hizo alrededor de Vaca Muerta, por ejemplo, donde hay un gremio petrolero, donde se logró acordar con la gobernación, es decir, con la provincia a nivel nacional y con los empresarios. Parece un acuerdo ideal, Ricardo. Sí, yo estoy de acuerdo en esa estrategia. Yo creo que hay tres actores acá para la negociación. Uno es el Parlamento, otros son los gobernadores, con los cuales hay que discutir los temas de coparticipación federal. Uy, ahora se viene. Bueno, la ley de responsabilidad fiscal, es decir, que no es un tema menor, pero que requiere de acuerdos, entre otras cosas porque algunos de los temas requieren de que las legislaturas provinciales aprueben cómo es modificar ingresos brutos o cualquier otra. Y el otro son los sindicatos. Son tres actores con intereses divergentes, no son los mismos intereses que unen a los tres actores. ¿No encajás ahí a los empresarios? Sí, pero yo creo que los empresarios los encajo en dos temas. Uh-huh. Uno es la negociación con los sindicatos. Digamos, que cada sector tiene particularidades. Por ejemplo, y acá hay algunos riesgos también, ¿no? Si uno mira el sector textil, va a haber una alianza muy fuerte entre el sindicato y los empresarios en mantener cerrada la economía. Y claro, porque entonces hay ahí alianzas proteccionistas que se van a dar. Bueno, pero esto es parte del juego de la negociación. No, es lógico. ¿No? Es así. Van a estar en ese juego. Yo creo que el tema de los empresarios es un tema más complejo. Primero porque no tienen una representación unificada, por lo cual es muy difícil sentarlos a negociar a los empresarios. Ahí sí que vas uno por uno. Vas uno por uno. Pero yo creo que los empresarios tienen en la cabeza la idea de que hay dos reformas que para ellos son centrales. Una reforma del mercado de trabajo, donde la idea que tienen los empresarios no es la misma idea, por lo menos hasta donde yo entiendo, que tiene el gobierno respecto a qué va a reformar ¿no? No es la misma idea. Bueno, después me cuentan cuál es la de uno y cuál es la de otro. Y la otra es la reforma tributaria, ¿no? Eliminar impuestos distorsivos, y obviamente el tema fiscal, que tiene que ver finalmente, si no bajamos el gasto, no hacemos algo y no eliminamos impuestos distorsivos que financian este gasto, tenemos problemas de competitividad. El tipo de cambio solo no va a resolver a largo plazo todos los problemas. Entonces me parece que es un actor, pero no es el actor central. Me parece que los actores centrales, si el gobierno fuera exitoso en acuerdos parlamentarios, en acuerdos alrededor de los temas fiscales con las provincias y en los acuerdos sectoriales que van a ser laboriosos, creo que el sector empresario se sienta a la mesa a negociar, porque va a ser parte de algunas negociaciones. ¿Puedo decir que va a estar esperando a ver qué pasa? Y sí, yo creo que ese es el juego al que están sometidos. Uno no sabe qué chances tiene el gobierno. El acuerdo de Vaca Muerta con Pereira y los empresarios fue exitoso. Yo no lo conozco en profundidad, no sé vos, José Luis, cuál fue el acuerdo, pero fue exitoso. Pero hubo un acuerdo. Pero hubo un acuerdo. Yo creo que los sectores sindicales son más proclives a ese tipo de acuerdos. Que los tengan en cuenta ellos, se sientan... Tienen mucha más experiencia de hace años de construir, ¿no? Claro. Son anteriores al peronismo. Entonces, y los obliga menos a ponerse de acuerdo con otros. Negocian en función de la necesidad y características de su gremio y del mercado a que atienden. Ahora, eso requiere una enorme gimnasia política del lado del gobierno. O sea, no se hace mágicamente, ¿no? Sí, pareciera que del lado del Ministerio de Trabajo esa gimnasia aparece, digamos, ¿no? No lo escuché al ministro por televisión, por lo menos en su discurso aparece, y me parece que en las acciones de él de alguna manera aparecen las negociaciones con los distintos actores. Obviamente hay que sentar a los empresarios en la mesa. Esa es la mesa de los empresarios, reunidos con los sindicalistas. ¿Qué reformas hacemos en nuestros sectores? Y después la cuestión política. Ahora, acá la atención, a ver, corríjanme. Cosa que cuesta entender, y sobre todo algunos sectores de izquierda. Este es un régimen capitalista. Sí. Claro. El capitalismo per se va a intentar siempre ganar lo más que pueda.
Sí. Es una función del Estado de regular, y eso de sentarse con distintos sectores y meter el gradualismo no es poca cosa en este momento, me parece a mí. Sí. José Luis. No, desde ya. Y para eso también está el sindicalismo, ¿no? Justamente esto es un acuerdo con el sindicalismo, y el sindicalismo, con todos los peros que uno puede hablar de algunos sindicalistas, van a defender los derechos de los trabajadores porque en eso, en parte, le va su subsistencia. Es su base. Se le va su base. Entonces, yo creo que ambos van a pelear, digamos, unos para ganar un poco más y los otros para que tenga un acuerdo que beneficie más a los trabajadores. Pero los dos van a ser al mismo tiempo conscientes en que en este país no hay demasiados, no hay recursos para que el Estado ponga más plata en uno y en otro lado. Y por lo tanto se tienen que poner más de acuerdo entre ellos, porque esa plata que hubo durante los últimos 15 años, ya no está más. Se gastó. Los términos de intercambio ya no son los que eran. Aumentamos el gasto público a 40% del producto, 41%. ¿Cuándo empezó eso? ¿2006, 2007? Eso empezó en 2003, 2004, un adelanto. Digamos, hubo 4 países en América Latina: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que aumentaron el gasto público entre 17 y 22 puntos del producto de un saque en 15 años. Lo pasaron arriba de 40. Digo, para tener una idea que es 40, en España el gasto público es 44 puntos del producto. ¿Cuál es la diferencia con España? Que tenés hospitales, escuelas, todo, y servicios. Tenés el ingreso per cápita, que es el doble. Tenés una economía más formal, por lo tanto, cuando vas a cobrar impuestos, no le cobras solamente a un 60 o 50%, sino a algo parecido al 90 o 100%. Y tercero, que acabas de decir vos, que tenés servicios razonables. Por lo tanto, arriba de 40... El servicio razonable te pone dinero en el bolsillo. Claro, absolutamente. Mejora la distribución del ingreso. Si no tenés que mandar a una escuela pública, si no tenés que tener un plan de prepaga, tenés más plata en el bolsillo. Así es. Seguro. Entonces digo, hoy cuando uno habla de que hay que bajar, en este caso gradualmente, el gasto público, que siempre fue un discurso de derecha, ¿no? Hay que bajar el gasto público. Pero la derecha lo decía cuando era 20 el gasto público, cuando era 22 también. Bueno, no, ahora es 41, 42, y hay que bajarlo. Entonces la estrategia de la Argentina es gradualmente, con los pros y contras que hablamos recién. En Ecuador, Correa antes se bajó 6 puntos el producto de un saque de gasto público. En Bolivia se bajaron 4 puntos. Venezuela lo está bajando de la peor manera posible. No es ejemplo para... Digo, es que hay posiciones que no son sostenibles en el tiempo y más vale ir encontrando las soluciones. Entonces, volviendo al tema de los acuerdos, yo creo que todo el mundo debiera ser consciente, si no es consciente, que no hay recursos, no hay más recursos en el sector público y por lo tanto tienen que arreglarse entre ellos. Hay que aumentar la productividad y competitividad de esta economía, digamos, acuerdos entre ellos, entre el mundo empresarial y el mundo sindical, ¿no? Desde su experiencia en la función pública, ¿cómo se hace para seducir? Es una economía concentrada particularmente en algunos sectores sensibles de impacto para la población, alimentos, medicina justamente privada. ¿Cómo se negocia con los empresarios para alentarlos a que compitan? Por ejemplo, recordemos que meses atrás Ernesto Sáenz dijo en una declaración paroxística, más de un empresario necesitaría un Guillermo Moreno. ¿Cómo se negocia con esos sectores? No es fácil la negociación. Digo, no es fácil porque la economía tiene tantas distorsiones que cuando uno se sienta a negociar, lo primero que encuentra del otro lado es la demanda. Eliminame las distorsiones. Con estas distorsiones. Que además son distorsiones y que legítima la demanda que se elimine. Por ejemplo, para financiar este gasto público, se han recurrido a impuestos que son enormemente distorsivos. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Un impuesto enormemente distorsivo. Las provincias para financiar se han recurrido a un impuesto en cacada, que es ingresos brutos, enormemente distorsivo. Esto afecta finalmente la competitividad de la economía. Ahora, entonces, si nosotros queremos financiar este gasto y queremos eliminar los impuestos distorsivos, estamos en un problema. Entonces, cuando uno se sienta a negociar con los empresarios de cualquier sector, pero de los conceptos, dice, escúchame, ¿ustedes qué van a hacer en materia fiscal con estos impuestos? ¿Van a hacer algo? ¿No van a hacer nada? Este es un primer problema. El segundo problema es, ¿qué vamos a hacer con el costo laboral?
¿qué hacemos con el costo laboral? ¿Lo van a Cuando bajar? dicen costo laboral, estrictamente es el sueldo, obviamente, el pago de la asistencia social, la RT, etcétera. La carga social. ¿Y qué más? Y los costos contingentes. Por ejemplo, los costos que están relacionados con el despido, las indemnizaciones, que son eventuales. Que son eventuales, pero que las empresas las encaran a cada accidente de trabajo, ¿no? Entonces, en ese, cuando uno se sienta a la mesa, lo que tiene del otro lado es una cantidad de demandas. Ellos no son ingenuos, ¿no? Le dicen, mira, si esto no se corrige, para nosotros es muy difícil. Esto por un lado. Por otro lado, muchos de estos sectores gozan de los beneficios de una economía altamente cerrada. Claro. Sí, ahí de la reunión que creo que hicieron hace un tiempo los empresarios cristianos, se levantó la voz de Techín diciendo, a mí que no me traigan caña. De afuera, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos otro tema. Y ahí los empresarios, esto hay que decir, por lo menos mi experiencia personal, en este sentido, tienen como aliados, inevitablemente, a los sindicatos. Claro. Inevitablemente. Porque lo que le dicen a los sindicatos, ¿cuál es el discurso? Esto te garantiza el nivel de empleo, se remueve la economía, y que lo pague otro esto, porque finalmente estos costos de protección y la renta que toma, alguien lo paga. ¿Y quién lo paga? El resto de la sociedad recae en los sectores más vulnerables, finalmente. Claro, tiene que pagar la remera, no sé, 2.000, no sé. O lo que sea. O mantener el IVA. O mantener el IVA, que es muy regresivo. No. Yo creo que, por eso creo que, como dijimos al comienzo, las reformas hay que hacerlas. Gradualismo no es no hacer, sino hacer. Entonces, el gobierno tiene que hacer las reformas y eso va a ser duro, eso va a generar algún tipo de conflicto. Lo que pasa es que más vale sentarse en una mesa y decirle, muchachos, así no podemos seguir, vamos a ir a hacer la reforma, la vamos a hacer en forma gradual, a ver qué pone cada uno en este negocio. Lo que tienen que poner el mundo sindical y lo que tiene que poner también el mundo empresarial, digamos, donde ustedes van a invertir. ¿Cómo es el tema de la competencia? La ley de defensa de la competencia, ¿van a ser parte de este negocio o no? Digamos, y vamos a pensar cómo abrimos esta economía muy gradualmente, que es lo que está intentando hacer el gobierno, muy gradualmente también en la apertura económica. Ahora, no podemos vivir toda la vida con esta economía cerrada, digamos. No existe país... Nos deja fuera del mundo. Nos deja en el mundo. No existe país en el mundo, ¿no? Esta cosa que nos inventaron en los últimos años diciendo nosotros... No existe. Somos el único caso, digamos. Uno va a Paraguay, a Bolivia, pero para no ir a Europa, digamos, o a cruzar Uruguay, para no decir todos los argentinos van a Chile. Entonces, los argentinos parten de excursión a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a todos lados, a comprar. Porque de todos lados está más barato. En parte ustedes dirán por el tipo de cambio, es cierto. Pero en parte porque las cosas son... Hay economías más abiertas. Más abiertas, claro. No, y acá hay ciertamente, hay para ponerle un poco de pimienta política, una cosa que me asombra, que a mí me asombra, que es que la oposición lo acusa a este gobierno de aperturista. Claro. Y la verdad, que no ha abierto la economía. Yo que asesoro sectores empresarios, muy poco lo que ha abierto. Es más, ha impuesto la licencia no automática, reimpuesto. Y esto explica por qué no tuvimos un aumento enorme en la tasa de desempleo. Ha protegido. Lo cual está bien, porque el gobierno era consciente que se abría la economía. Entonces, esta retórica de la oposición, que eso es va a ser el ajuste, el gran ajuste, sí, que uno no ve dónde está el ajuste, porque bajaron un punto de 5.2 a 4.2 por el blanqueo. Y aumentaron así las tarifas porque estaban muy atrasadas. Sí, pero en términos de ajuste fiscal no ha habido. O sea, algo ha pasado que aumentó en todo caso. Entonces, ciertamente eso no ha ocurrido. Obviamente, el efecto de que eso no ha ocurrido es que el gobierno logró espacio para gobernar y evitarse. No, por eso decía yo hoy, una oposición que no ganó las elecciones va a tener que buscar otros temas. Exactamente. Que machacara solamente sobre el caso Maldonado. Correcto, sobre el desinmoral, me parece a mí. Sí. Pero va a tener que buscar rápido otras propuestas, porque las que hizo o las acusaciones que hizo se demostró que para la gente, seguían dando un crédito.
Sí. Ahora, yo digo, para redondear la idea, que para empezar a abrir la economía, el gobierno tiene que ser exitoso en resolver los problemas fiscales que tiene. No se puede abrir la economía con este déficit fiscal y con estas distorsiones. Pero tampoco se puede no hacer nada. Y yo coincido con José Luis, gradualismo no es inacción. Gradualismo es ir hacia un lugar en forma pausada pero consistente en el tiempo. Si este gobierno lograra, como dijo un amigo nuestro alguna vez en alguna cosa que escribió, lograra ser exitoso en esta estrategia gradual y de cambio de régimen económico, entraría en los libros de historia económica. Claro. O decir que si Macri quiere entrar con un título gordo en la historia, esa sería... Esa sería, ¿no? Sería un éxito, considero, no sé si vos pensás lo mismo. No, desde ya. Yo creo que sin embargo, la elección esta última muestra que la gente es más consciente de lo que a veces uno puede suponer, de cuáles son los problemas que somos tiene este prejuiciosos. país. Admitamos que somos prejuiciosos. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. Te digo, la gente ha demostrado, no que esté feliz porque hay ciertas cosas que han golpeado, como todos sabemos, a muchos hogares, sino que la gente sabe que este gobierno heredó una situación muy compleja, que así el país no puede seguir funcionando, que hay cosas para cambiar. Y además que no puede seguir, porque hay una cuestión, hay quienes acusan muy alegremente de que quienes reciben planes sociales, bueno, son vagos y no trabajan porque se apoyan en el plan social. Es mentira. Puede que haya algunos así, nunca todo el mundo es igual. Yo creo que en general la gente quiere trabajar, quiere crecer, aspira a que sus hijos estén mejor. La Argentina no cambió tanto en ese sentido. Y es sensata. Y dice, bueno, yo eternamente de planes sociales no quiero vivir. Quiero ver si alguna vez mis hijos, yo, salimos por otro lado. Pero al mismo tiempo sabe que esto puede demorar un tiempo y por eso tiene... Ahí es lo que no sabemos cuánto sabe, ¿no? No toda la vida, pero digo... Pero por eso todavía es capaz de votar al gobierno, alguno de ellos no habiéndolo pasado bien en estos meses, porque tiene expectativas de que algo cambie, ¿no? Así que... Y que no le va a bajar por el derrame. Y no le baja por el derrame, ¿no? Y el gobierno creo que acertó mezcló el aumento de tarifas con las tarifas sociales y mezcló con el aumento de la UH para los chicos que no tenían. Entonces creo que hizo una serie de movimientos en el campo social que compensaron gran parte del costo de algunas medidas que tomó. Así que yo digo, para tener una visión un poco optimista, digo, es difícil. Pero a mí me da un poco de ilusión que, más allá de que las diferencias que uno puede tener con este gobierno, que la gente haya votado todavía por esperar darle una nueva oportunidad a este gobierno para que siga avanzando con cuidado, de forma gradual, pero que siga avanzando en algunas reformas que son imprescindibles para la Argentina, ¿no? A mí lo que me resultó satisfactorio en este caso es que yo sentía en distintos temas que el gobierno, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, ponía el retrovisor para ofrecer un futuro como lo que mostraba el espejo retrovisor. Así es. Lo hacía en el tema de levantar el heroísmo de las organizaciones armadas, etcétera, etcétera, de heroizar, y se ponía como el gran sensible a los derechos sociales, cuando en realidad estaba satisficiendo las necesidades con aumento del empleo público, que al final terminaban pagando todos, y con los planes sociales. Tengo la impresión de que esa estrategia de mirar el futuro por el espejo retrovisor ha sido rechazada por buena parte de la sociedad. Sí, yo creo que una estrategia gradualista que del otro lado no despierte expectativas fracasaría. Necesita de expectativas. Sí. El problema con las expectativas es que esas expectativas en algún momento tienen que confirmarse. Así es. Sí. Si no se confirman, la estrategia no sobrevive. Entonces yo creo que hubo un voto
más basado en las expectativas que en la marcha de la economía, por ejemplo, que era la apuesta de la oposición, ¿no? Porque la economía viene tan mal que el voto va a ser un voto castigo a un gobierno del ajuste, de la apertura. Acá las expectativas han sido centrales. Creo que hay una expectativa de que algo tiene que cambiar. No necesariamente la gente tiene que tener claro qué es lo que tiene que cambiar. Esto no tiene por qué. Debe orientar. Para eso vota, para que otro lo haga. El cambio, correcto. Pero el riesgo es que las expectativas se frustren. Esto sería así lamentable. Por eso yo creo y coincido con lo que venimos hablando, es que después de octubre el gobierno tiene que hacer una profunda reflexión de los alcances del triunfo y disponerse a abrir un acuerdo, una estrategia, a elaborar una estrategia de acuerdos parlamentarios, veremos cómo queda la composición, y fortalecer aquellos sectores que están más dispuestos al diálogo. ¿Ustedes creen que el peronismo, que ha quedado muy partido y que yo coincido con algunas exposiciones que he oído de Marcos Novaro y de todo eso, sería muy atrevido decir, bueno, va a desaparecer? Yo creo que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, o por lo menos de capacidad de recuperación, que a lo mejor no es muy rápida, pero tengo la impresión, y no sé qué piensan ustedes, de que hay más sensatez en la admisión de las dificultades, tal vez precisamente porque están en un momento en que hay que recomponerse. Sí, a mí me hace acordar después ¿no? a esa renovación peronista de los 80, ¿no es cierto? En parte. Ahí había mucha gente consciente de que no podíamos seguir como estábamos, que había que hacer un cambio. Cafiero lideró ese proceso, ganó la provincia de Buenos Aires, después perdió la interna con Menem. Sí. Pero en ese momento había un grupo de gente alrededor de él que pensaba en un país distinto, en un país que había que cambiar, y pensaba por lo tanto en un peronismo distinto. Sí. Yo creo que todavía eso no existe, pero está ahí latente. Digamos, el tema, cómo le vaya a Cristina en las elecciones de octubre, creo que es importante para esa estrategia, ¿no? Como primera es complicada, como segundo, digamos, yo creo que esa estrategia tiene muchas más chances de formalizarse. Y aparte, muchos de ellos quieren gobernar, quieren seguir gobernando, lo cual es también para un político, digamos, la lógica de la política, ¿no? Y ellos saben que así... Pues estás hablando de los gobernadores. Los gobernadores. Y ellos saben cómo están ahora, digamos, no van a poder. Y aún aquellos que aspiren a presidir alguna vez. O a presidir, no a ¿les gobernar? conviene más encontrar un país más ordenado que desordenado? Sí. No digo gobernar siendo gobernadores o gobernar siendo presidentes, pero digo... necesitan un país más ordenado y necesitan una fuerza capaz de entusiasmar de vuelta en general a todo el país. Así que yo creo que le haría muy bien a la Argentina. Esta idea de que hay que destruir al peronismo, creo que es un error, digamos. Y aparte sería imposible, pero yo creo. ¿Nadie lo destruye o se destruye a sí mismo? O claro. Nada. No. El tema es que porque hay que... Eso ya pasó y miren, 18 años. Claro, hay que ayudar en todo caso para que ese peronismo se reconstruya en una fuerza política más moderna y que por lo tanto, más apegada a la institucionalidad. Más apegada a la institucionalidad, ¿no? Y que por lo tanto contribuya a construir un país mejor, ¿no? Sí, ahí yo coincido, el gobierno tiene una enorme responsabilidad. Digo, bueno, es que va a resolver sí. el problema. Cuando vos pedís el voto, asumís las responsabilidades. Vos vas a tener que elegir bien los sectores con los que vas a negociar. No es el peronismo in toto, porque tampoco existe un peronismo in toto. Tenés no. Pero tenés que elegir correctamente, trabajar sobre las contradicciones en forma inteligente. No tratando, por ejemplo, esta idea de algunos, no, ahora viene Macri y a los sindicatos los bueno, eso es una fantasía. Lo que hay que hacer es elegir. Eso sí que sería volver al pasado. Por eso, elegir correctamente, sabiendo que hay tensiones dentro de la organización sindical respecto a su relación con el gobierno, que las hay, está en todos lados. De hecho, vamos a ser honestos, los grandes sindicatos estuvieron en contra del paro general y de la marcha. Sí. Trataron de todo lo posible el paro no salió.
la marcha no tenía más alternativa, no la acompañaron con grandes contingentes, y ahora está en discusión cómo seguimos. Claro. Yo creo que ese es un incentivo para el gobierno para sentarse a negociar, no para colocarlos a todos en la picota, porque si los colocamos en la picota, estamos listos. Entonces acá se requiere una cuota de realismo. Son los con los que tenemos que negociar y están dispuestos a negociar, no están dispuestos a jugar todo. No son tan tontos ni loquitos de todo nada. Tienen cosas que preservar, entre ellos el poder, ¿correcto? Y bueno, y saben que tienen que negociar para eso. Entonces me parece que hay oportunidades. Ahora eso depende después de la inteligencia política del gobierno. En este caso, los talibanes no tienen que estar sentados a la mesa. No, que se quede en su casa un poquito. Bueno, yo les agradezco muchísimo, como siempre, que vienen acá y nos ayudan a pensar. Y a usted que nos está escuchando, los saludo. Buen domingo, sigan teniendo muy buen domingo. Será hasta el próximo. Y sigan con La Otra Mirada, con Gustavo Mura, porque vale la pena.